Gloria a Él, le decimos cosas hermosas de las que ojo no vio, ni oído escuchó, que son las cosas que Dios tiene para nosotros. Claro que sí, qué rico glorificar a Dios en este día, qué maravilloso, claro que sí. Como todos los domingos tenemos por costumbre de estar glorificando al Rey del Cielo, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, aquel que ha hecho todas las cosas. Bendito Dios, cómo no glorificarle, cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no decirle cosas maravillosas a nuestro Dios, ¿sí? El invisible, el poderoso, el temible, el misericordioso, el lleno de amor, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, todas las cosas, el que está presente en la tierra y en el cielo, aquel que dijo: invócame y yo te responderé y concederé las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios el camino y de lo que Él haga, que Él ponga ese querer como el hacer para toda buena obra. Claro que sí, para toda buena obra. Reunidos como tenemos por costumbre para glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea nuestro Dios, bienvenido sea, claro que sí, en esta tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Escritura, de la palabra de Dios, claro que sí, en esta tarde. Y la que nos enseña, que dice que nos llena de su espíritu y de su grandeza. Preparamos el corazón, claro que sí, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, claro que sí. Lo hacemos con toda reverencia, como siempre, ¿verdad? Cuando el Señor dice: estoy a la puerta y llamo, si tú abres la puerta de tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y le daré que se siente a la diestra de Dios, como yo he vencido juntamente con mi Padre. Sí, venció el Señor. ¿Dónde venció Dios? A ver, ¿dónde venció Jesús? ¿A dónde venció Jesús? Jesús venció cuando subió a la cruz, ¿sí o no? Él venció ahí. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Fue el único que pudo llegar a la cruz, ¿sí? Muchos hubiesen podido llegar, varios, ¿sí?, a la cruz, porque en esa época pues los crucificaban a los zampones, ¿sí?, a los ladrones, a los que mataban, y todo eso los llevaban al madero. Pero este fue el único que resucitó, que salió en victoria, que cumplió, fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Fue el Señor Jesucristo, el único que pudo salir en victoria. Bueno, claro que sí, el sacrificio de Cristo quita el pecado, dice la Escritura, y hablamos en Hebreos, ¿sí?, 9, 23, y tomamos parte de Hebreos 10 para concluir la palabra de este día, claro que sí. Y hacemos una introducción sobre lo que nos enseña la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice: y fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿sí? Pero las cosas celestiales mismas con sus mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿sí?, y de figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿sí? Quiere decir que Dios no era, o Jesucristo no es una figura, ¿sí?, y que Él no entró al lugar santo como anteriormente en la ley, ¿sí?, que entraban en el tabernáculo cada año a hacer expiación de pecados, ¿sí?, expiaciones que hacían los hombres, el sumo sacerdote y los otros sacerdotes, ¿sí?, hacían una expiación.
de pecados, es decir, ellos entraban ahí, el pueblo ponía sus pecados, ahí delante llevaban sus palominos, llevaban sus corderos, los quemaban y todo eso, y hacían esa labor. Pero aquí dice que dice la palabra, dice que Jesús no entró allá, sino que ¿sabe dónde entró Jesús? Dijo, entró al cielo, directamente donde su Padre Dios. Y no para ofrecer, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿sí? Él entra con una sangre ajena, no es la sangre de Jesús, ¿sí? Porque se hacían expiaciones, se derramaba sangre de los animales, los desgollaban. Para los que no me entienden, sí, quiero decir y quiero explicar que ellos se reunían en un tabernáculo y habían hornillas y había un lugar santo, sagrado, que se llama el tabernáculo, y allá en ese sitio entraba el sumo sacerdote y Dios le hablaba a él, ¿sí? Pero al solo sumo sacerdote, ahí en ese lugarcito. Cuando entraba ahí, estaba encerrado con cortinas y le amarraban un lazo, sí, una soga al pie, a uno del carcañal, y la soga salía allá, porque no podía entrar ni siquiera nadie allá, sino el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Por qué le amarraban de un carcañal un lazo? Porque si estaba en pecado, ¿sí? Tenía un pecado, moriría ahí mismo. O sea, Dios lo destruía ahí mismo, porque era una expiación y tenía que hacer por todo el pueblo. Entonces, si estaba en pecado, él moría ahí y lo sacaban ahí por debajo de la cortina, lo jalaban y ¿sí? Afuera iba a dar, nadie podía entrar ahí. Era sagrada la cuestión, a pesar de todo, pero era una expiación que se hacía cada año, o sea que la gente pues tenía, si pecaba cada año, se suponía iba a ser perdonados, pero si llegaba a morir, ¿sí?, antes de la expiación del pecado, pues se condenaba. Por eso se dice en la Escritura que nadie se salvó en el Antiguo Testamento, porque eran rituales, y Dios quiso acabar esos rituales, nuestro Padre Dios, ¿sí?, con la venida de su Hijo Jesús, ¿sí? Veamos, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Va a haber un sacrificio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿sí? Por segunda vez, o sea, y apareció, se hizo el sacrificio de Jesús, pero luego él aparecería por segunda vez. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, salvar a los pecadores, a nosotros, ¿sí? Los pecadores. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, ¿sí?, al sacrificio. No los puede hacer perfectos, ¿sí? No los puede perfeccionar. El hombre no puede perfeccionar a nadie. Aún yo predicando la palabra,
Yo no puedo perfeccionar a nadie, un hombre no, y un sacrificio sí que menos. Es lo que está hablando la Escritura, ¿sí? Ya está hablando la Escritura, está ya hablando nuestro Dios de su Hijo Jesucristo. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, como presentaban, eran toros, presentaban ovejas, vacas, pajarillos, todo eso, palomos, de todo. Y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿sí? Esos sacrificios no podían quitar los pecados de la humanidad. Lo dice la Escritura. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿sí? Yo estaba preparando un cuerpo. Dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo hoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿sí? Ahí se está hablando ya de Jesús, ya de la venida, porque a Dios no le agradaron los sacrificios. Dice, es que yo hice los toros, yo hice las vacas, yo hice todo eso que ustedes me queman, ¿sí? Hoy en día usted diría, es un asado para Dios. Y Dios sacaba ahí la cabeza y olía a carne, ¿sí? A carne. Dijo, pero ¿qué valor tiene eso? ¿Sí? Primero, siguen pecando. Segundo, el sacrificio que me presentan, eso es mío, ¿sí? El Señor quería algo voluntario de la humanidad, ¿sí? Algo que saliera del corazón, como la ofrenda, por ejemplo, de Abel. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Cuando ellos salieron a presentar a Dios ofrendas, ¿sí? El uno presentó algo que la tierra dio, pues la tierra es de Dios, y la tierra dio una yuca grande y la sacó, es decir, esa ofrenda Dios no la recibió, la de Caín, con agrado, porque esa no era una ofrenda que saliese del corazón, ¿sí? De la voluntad del hombre. Mas la ofrenda de Abel, ¿por qué la recibió Dios? Porque Abel la hizo en el corazón, la formó, la crió, ¿sí? La cuidó con su esmero, ¿sí? Como el cristiano que desea hoy, por ejemplo, presentarse ante Dios, ¿sí? Desde la noche está ansioso por escuchar la palabra, ¿sí? Por ir a la iglesia, hermano, ¿sí? Está deseoso, se cuida de no pecar, se cuida de presentar su sacrificio ante Dios con un corazón contrito, humilde, ¿sí? Con un corazón que solo quiere más de Dios, ¿sí? Él no se emborracha por la noche y luego por la mañana se va a su sacrificio. No, él se guarda, él se cuida, porque sabe que eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Él procura no las malas palabras, todo se conserva, porque me presento ante Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, ¿sí? Entonces va a ser escuchado por Dios. ¿Sí? Ese sacrificio es un sacrificio. Ese era el que Dios deseaba. No ir allá y comprar un palomino y tomen, hácenlo ahí, ¿sí? Y el sacerdote va a hacer la expiación, como cuando usted va, ¿sí? Muchos van a sus ritos, muchos van a sus cultos, a sus cosas, pero no van con la propia esposa, por decir algo, van con la suku. Van con pecado porque no se han arrepentido, van llenos sí, que roban, que matan, que
hacen esto, que hacen el otro, que fornican, que adulteran, todo eso. Eso no es agradar a Dios, ¿sí? Ahí no está Dios, ese ritual no es de Dios, ese ritual es del diablo, ¿sí? Eso es del diablo, hermano. No, es que voy para que Dios me perdone, ¿sí? Y cada vez que va tiene que ir a que Dios lo perdone. Eso es igual a la ley, ¿sí? Es igual a los sacrificios que se hacían anteriormente. Entonces, por eso Dios cambia el plan, ¿sí? Dice, ahora envío a Jesús. Vamos a hacer un cambio. Les voy a dar más palabra, doctrina, pero van a tener una ayuda. Y esa ayuda es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Las cosas tienen que cambiar. Ya no quiero sacrificios y ofrendas, ¿sí? No más. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso era la religión de la ley, ¿sí? Es una religión. La religión nunca cambia. La religión no transforma al hombre. La religión no salva a nadie. Por eso en la ley no se salvó nadie, ¿sí? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Lo primero que era la ley, ¿sí? Porque ellos primero vivieron por la fe, con Abraham. Abraham nunca obedecieron ellos, ¿sí? Y antes de Abraham vivían es decir, los antediluvianos, no estaba Abraham aún, pero sabían que era bueno y que era malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abel, ¿sí?, presentó a Dios sacrificio, hacían rituales, ¿sí?, hacían culto a Dios. Había un culto como fuera, una reverencia como fuera. Y estos, vino Noé, se acabó, porque no había ninguno salvo, ¿sí? Todos eran malos, y Dios le dio por lavar la tierra. Cuando dijo lavó la tierra, era que el Señor estaba destruyendo el pecado de la tierra. Y para que quedara una iglesia que le alabe y le glorifique a Dios, pues dejó a quién, ¿sí? Dejó a Noé, a su esposa, y a sus 3 hijos, ¿sí?, con sus esposas. Entonces, sí, como para que quedara una parte de Dios en la tierra, ¿sí?, de su iglesia, para remedir, para volver a ser generación buena, ¿sí?, con corazones buenos y nuevos. Pero ni aún así, porque del diluvio no quedó nadie, solamente ellos 8 fueron salvos por Dios, y Dios dejó ese remanente de esos 8 para que con esos 8 los que viniera encontraran una tierra santa, encontraran, porque no había pecado, ya no había impureza. Pero aún así el enemigo sigue trabajando, y aún así se hicieron generaciones y establecían sus rituales, establecían sus ritos. Ellos tuvieron primero reyes, ¿sí? Ya no quisieron reyes que establecieran el orden material y el orden espiritual. Ya no quisieron
sí, levitas, sacerdotes, entonces ya quisieron, fue jueces y un cambio, ya vino, fue Abraham por la fe, y Abraham les enseñaba, el padre de Abraham, el padre de la fe, y les enseñaba, pero ellos tampoco la captaron, ellos tampoco la aceptaron. Mire el hombre, cómo tiene el corazón, de tieso, de duro, ¿sí? No tomaron las enseñanzas, no tomaron lo que Abraham enseñaba, ¿sí? Que era por la fe. Pero entonces vino la ley, y aquí hicieron ley, ¿no? Sí, primero fueron reyes, jueces, levitas, sacerdotes, jueces, reyes, mejor dicho, Dios se las cambió a todos para que luego ellos le buscaran a Dios, ¿sí? Como el niño mimado, le sirven el desayuno. Ay, yo no quiero eso. ¿Qué quiere mi hijito? No, yo quiero un huevito. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo quiere? Durito. Se lo pasan y dicen, ay no, quedó muy durito. Más bien hágamelo fritico. ¿Sí? Después pero frito me quedó tal y así. Así era el pueblo, consentido y mimado por Dios. Y ha sido, porque Dios es tan bueno, hermano. ¿Sí? Dios es tan bueno que Él quiere suplirnos, que Él quiere darnos cosas, pero nunca le damos a Dios, solo somos exigentes delante del Señor. No queremos lo que Dios quiere implantar, sino queremos implantarle a Dios, ¿sí? Queremos que Dios haga lo que nosotros exigimos, ¿sí? Lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque no conocemos la grandeza de Dios. Y así que Dios nos ha paladeado. Sí, la palabra es paladear, hermano. Entonces es cuando ya Dios vemos la presencia de su Hijo. Sí, dice, bueno, por última voy a mandar a mi Hijo. Sí, hace el plan grande con el pueblo para que nazca su hijo. Es una trayectoria, es un proceso largo de miles de años que se engendra en el cristiano y luego en los antiguos, ¿sí? Y luego viene la ley, pero por encima de la ley estaba Jesús, ¿sí? Había cristianos. Como hoy en día haber una religión que se dice que es general, una religión que está, pero no, Jesús está, Dios está ahí, y Dios está dando las pautas, ¿sí? Y a usted donde en su religión le pueden tolerar todo allá, sí, todo, y para usted es fácil, hay facilismo, ¿sí? Y usted agrada eso, pero Dios está ahí. Y a Dios no agrada eso de allá. Y eso le pasaba al pueblo antiguo, a toda la gente. ¿Sí? Y entonces Dios dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, que Dios dijo, se va a hacer un solo sacrificio. Yo no quiero más holocaustos, yo no quiero más expiaciones, ¿sí? Míos son los toros, míos son los palomos, mío es toda esa cosa. Yo quiero algo que salga del corazón, ¿sí? Y lo van a ver. Entonces con el Señor Jesucristo se hace una sola expiación. Ya quitamos lo pasado, ¿sí? Para que venga lo presente. Y lo presente es Jesucristo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿sí? Los enemigos del Evangelio, los enemigos de Cristo,
los enemigos de Dios, porque los enemigos de Dios no cumplen la palabra de Dios, no le dan crédito a la palabra de Dios, ¿sí? La tienen por burlesco, ¿sí? Si es Dios, si es la boca de Dios, si por ella constituyó el mundo y no creemos, entonces somos enemigos de Dios. Pero Dios dice, los voy a poner a la diestra, ¿sí?, de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿sí? Con eso Dios ofrendamos todos. Y más adelante entendemos el sacrificio de Jesús. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es el único que nos puede perfeccionar, es Dios. Entramos a Él todos rudos, ¿sí? A Dios. Cuando lo aceptamos a Jesús, póngale cuidado. Si aceptamos el sacrificio, entramos todos rudos, todos ásperos a Dios, llenos de pecado, hermano, ¿sí? Todos duros de corazón, hermano, que no perdonamos, hermano. Dos, que tenemos odio, que tenemos envidia, ¿sí? Que tenemos todo cuanto pecado e incredulidad hay. Entramos muy mal a Dios, ¿sí? Pero la ventaja es que cada vez que escuchamos a Dios, Dios nos va perfeccionando, ¿sí? Note usted, con un solo sacrificio, Dios nos va mejorando, nos va perfeccionando, nos va enseñando, nos va mostrando el camino, nos va educando, nos va limpiando, nos va purificando, y cada día entendemos más las cosas grandes de Dios. ¿Cuántos sacrificios hicieron? ¿Cuántos años esperamos? No, para ser santificados. No, Señor, ya no hay más. Digo el Señor, abolí eso, ¿sí? Ya no se hizo sino un solo sacrificio por todos, y es Jesús cambiando, Jesús transformando, Jesús bendiciendo, Jesús escuchándonos, el Señor Jesucristo aquí glorificándose en su pueblo, en sus hijos, gozoso, contento de la alabanza y de la oración de un pueblo santo que le alaba y le glorifica a Dios. Sí, porque Él dice que muchos serán los llamados, pero poquito los escogidos, ¿sí? Poquito los escogidos, o sea, los que andan en verdadera santidad, en verdadero amor para Dios, ¿sí? En verdadero amor para el Señor. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos, ¿sí?, en los pies. Todos van a caer a los pies de Jesús. Porque con una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre los santificados, y no atestigua, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones. Vea, esto ya vamos con la ayuda del verdadero Dios. Con la ley no se hizo nada. Sí, en el antiguo se habló mucho de Dios, se vivió para el Señor, se pusieron todo lo que quisieron, hicieron de todo, sí, los reyes, los sacerdotes, los escribas, todos los eruditos de las cosas de Dios, y no pasó nada, hermano, nada, siguieron lo mismo, sí. Ahora el Señor dice que escribirá, dice, sí. Pondré mis leyes en su corazón. Dios nos va a grabar esas leyes en el corazón y en nuestra mente, ¿sí? O sea, que el pecado va a florecer en nosotros. ¿Por qué florece? Porque nosotros vemos el pecado y no lo cometemos, hermano, ¿sí? Porque tenemos temor a Dios. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque hay perdón en Cristo Jesús, y el Señor nos perdona.
y entonces dice, nunca más me acordaré de su pasado. Usted podrá decir, ese predicador hizo y deshizo, ¿sí? Usted podrá decir, ese hermano, esa hermana, fue esto, es pasado para Dios. Dios ni se acuerda de sus pecados cuando entramos en Cristo Jesús, porque Dios los perdonó, Dios los borró en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, hermano. Y el mismo nos enseña en la Escritura, dice, y pecado es de recordar su pasado, ¿sí? Usted entra a Dios, ¿sí? Dios lo está perfeccionando cada día, pero hay de usted que se acuerde y diga, no, era que yo en el pasado era un borracho, ¿sí? Eso para Dios no le agrada. Está hablando en pasado, hermano, ¿sí? Pero Dios no quiere que usted diga eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo perdonó, porque Dios lo está limpiando, hermano, ¿sí? Él no quiere que recuerde el pasado. El diablo sí quiere que usted cada rato diga, no, si yo era esto, si yo era lo otro, y qué tal, y esto y tal. No se acuerde de eso, es el pecado delante de Dios, acordarse del pasado, porque Dios murió, y murió por sus pecados, ¿sí? Tuvieron un precio, y ese precio fue de muerte, hermano, ¿sí? Muerte, hermano. La muerte de Jesús vale mucho, hermano. No te acuerdes del pasado, no te acuerdes de esas cosas, hermano, ¿sí? Sino el presente. Yo fui limpio en Cristo Jesús. Cristo me santificó, me está santificando. Cristo me está purificando. Cristo está haciendo en mí, ¿sí? El Señor Jesucristo está haciendo obra en cada uno de nosotros. Claro que sí. Qué bueno, qué rico que el Señor precioso está haciendo obra en cada uno de nosotros. Discúlpenme un segundito. Que el Señor Jesucristo está haciendo obra. ¿En quién? En nosotros. Esa obra preciosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Vea, ya podemos entrar al lugar santísimo. No hay necesidad de que nos amarren un pie. No hay hermano, entramos al lugar. ¿Cuándo entramos al lugar santísimo? Cuando llegamos a Dios en la oración, hermano, ¿sí? Cuando llegamos a Dios con fervor, con amor, orando, alabando, glorificando, hermano, y es donde Dios empieza a contestar, ¿sí? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿sí? Hay un velo espiritual en el mundo. Hay un velo espiritual en cada persona por la cual no puede ver esto que estoy leyendo yo, no puede escuchar esto que estoy leyendo, ¿sí? No puede entender porque tiene un velo, pero ese velo le fue quitado al mundo, a la gente, a aquellos, ¿sí? Que se entregan a Jesús, aquellos que van abriéndole esa puerta a nuestro Dios para glorificar su nombre. Se cae, se rasga el velo, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es el que prometió. Fiel es el que lo prometió. ¿Quién es fiel? Jesús, nuestro Dios, es fiel. ¿Sí? Él fiel. Nosotros somos los infieles. ¿Sí? Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que prometemos a Dios y no cumplimos. ¿Sí? Nosotros somos los que dudamos del Señor, dudamos de la Escritura, de la palabra, dudamos de los hombres. Claro que sí. Pero Dios, Él es fiel. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca, cuando vemos aquel día, ¿sí? Que ya se acerca el día del Señor, ¿sí? Este es para pensarlo. Si Dios viene, que estemos en santidad, ¿sí? Si viene o si Dios nos llama, para no hablar de muerte, ¿sí? Si Dios nos llama, que estemos en santidad, hermano, ¿sí? Y si Él viene, porque no hay hora, no hay fecha, no hay tiempo, pues también que nos coja con aceite, hermano, que nos coja llenos de Dios, en santidad, ¿sí? En santidad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Quiere decir lo que acabo de decir yo, que Dios nos coja bien y no en pecado, porque nos condenamos, ¿sí? Yo puedo ser cristiano, pero yo puedo pecar también. Yo tengo libertad para pecar y libertad para vivir en santidad. Si vivo en santidad, voy a ser galardonado. Pero si vivo en libertad de pecado, voy a ser condenado, hermano, ¿sí? Si vivo para Dios, recibo reino de Dios. Pero si vivo para el pecado, pues condenación, hermano, ¿sí? Y por eso dice el Señor, yo no quiero que ninguno se pierda, mas que todos tengan vida eterna y vida en abundancia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Si aquellos, ¿sí?, violaban la ley, ¿sí?, o pecaban, eran muertos, murieron muchos materialmente y muchos murieron espiritualmente, ¿sí? ¿Cómo no será ahorita, ¿sí?, los que pisotean al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Dios, ¿sí? O sea, tener por inmunda la sangre de Dios es no reconocer que Jesús derramó su sangre por todos los pecadores, ¿sí? Quiere decir que si usted ha pecado, que si usted vive en desgracia, que si usted vive fuera de Dios, separado de Dios, que si usted no conoce a Dios, tiene la oportunidad de ser salvo si se arrepiente, porque Jesús murió por usted también, pero tiene que llegar a Dios, ¿sí?, para que Dios lo santifique mientras vive, para que Dios lo purifique, ¿sí?, para que pueda ser apto para el reino de los cielos. Dice, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, porque por gracia fuiste salvo, no es por obra, no hemos hecho nada para ganar el reino, ¿sí? Eso se llama gracia, eso es lo que Dios nos regala, eso es lo que Dios nos da por haber sido bien malos y bien pecaminosos, ¿sí? Así ha sido, así. Cuando yo llegué también era pecador y de todo. ¿Y qué hice para recibir el premio de la salvación? Pues aceptar a Dios, permanecer en Dios, lucharla en Dios, estar firme y ganando la salvación cada día, porque uno no sabe cuándo se muere. Hay que estar en salvación, hay que estar en salvación todos los días. Quiere decir que hay que estar sin pecado todos los días de la vida, mientras vivamos.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Sí? Si no estamos en Dios, Dios juzgará a su pueblo. No hay acepción de persona. ¿Sí? Si se ha ido de Dios, si ha vuelto a comer la alabaza, ¿sí? Si se ha vuelto a comerse la comida de los perros, ¿sí? Ahí tiene problemas con Dios. O sea, se ha devuelto para el mundo. Si ha estado en Dios, si ha conocido la palabra de Dios. Y a los que no conocen a Dios también el evangelio le ha sido predicado. ¿Sí? Se les ha anunciado el reino de los cielos. Se les ha mostrado el evangelio al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿sí? Porque Dios vive. Qué horrendo, hermano, que Dios nos ponga yugos, que Dios nos ponga pruebas, luchas, ¿sí? Mucho que Dios no la esté cobrando en vida, hermano. Tremendo. Pero trae a la memoria los días pasados que hablábamos, ¿sí? Pero traer a la memoria los días pasados, eso de que yo fui, de que yo hice, ¿sí? Eso Dios aquí lo castiga, ¿sí? Cuando usted está en Dios, hermano, usted es hijo de Dios. Que usted mató, robó, que violó, que hizo lo que hizo, pero usted está en Dios, créalo, hermano, que usted recibe el perdón, ha recibido el perdón divino de nuestro Dios. De ahí que Dios purifica, de ahí que Dios santifica, de ahí que Dios obra, trata con el cristiano y lo hace, lo asciende, ¿sí? Le pone su oficio, le pone su labor y lo va ascendiendo, hasta darle la máxima, ¿sí? La máxima en Dios, la máxima, lo hace pastor, ¿sí? Imagínese Dios haciéndolo a uno general, hermano. Lo condecora, hermano. Pero todos los que son condecorados, ¿sí? Y tienen cosas en la vida del mundo, han luchado desde abajo, hermano. Desde el kinder, ¿sí? Y sigue, ascenso. Y dele, hasta llegar a tener las 5 estrellas, hermano. Eso no es fácil. Eso no se lo encuentran por el camino, hermano. Y encuentran trompiezos, encuentran dificultades y encuentran de todo, hermano, en el mundo. ¿Sí? Y así es en Dios, con más veras en el Señor. Porque la lucha no es contra hombres, hermano. Porque yo puedo comprar un ascenso, hermano. Porque yo puedo comprar cualquier cosa, hermano. Pero en Dios, ¿cómo? ¿Cómo vas a comprar usted su salvación? ¿Sí? ¿Cómo se va a graduar usted, hermano? Si el ascenso lo da es Dios. Hermano, ahí sí que estamos fríos, hermano. Cuando yo hago esto, para testimonio, yo hubiera podido hacer mucho más cosas, pero yo, y no era Dios. Y esto no es mío, ¿sí? Esto no es mío, es de Dios, ¿sí, hermano? Y hay que esperar que Dios dé, porque el hombre no hace nada, hermano. Podrán poner iglesias, podrán agrandar, podrán hacer cosas, podrán tener cosas y cosas y cosas. Dios no ha mirado eso, Dios no ve eso, porque eso no lo ha hecho Dios. ¿Sí? No lo ha hecho Dios. ¿Para qué te afanas en Dios? Dios puede hacer, con un parpadeo de Dios, hermano, puede hacer
lo que quiera, con el solo pensamiento de Dios, hermano. Sí, pero si usted hace la voluntad de Dios, eso es más que todo, hermano. ¿Sí? Que todo, hermano. Entonces, la máxima, ¿sí? La máxima de Dios, hermano. Por eso hay que cuidar la salvación. Porque esa no se encuentra por ahí, hermano. Esto adentro es un candil, hermano. Pesa mucho, hermano. Por eso, el ejercer el cristianismo es algo especial, hermano. ¿Sí? Dice, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, o sea, ¿sí? Usted ya es iluminado, ya es hijo de Dios. ¿Para qué trae esos días del pasado? ¿Sí? Dice, sostuvieses gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, ¿sí? O sea, que todos los cristianos estábamos en esas situaciones, ¿sí? Llegamos a ser compañeros, llegamos a ser hermanos en la fe, llegamos a ser familia de Dios. ¿Por qué? Porque teníamos tribulaciones, ¿sí? Porque tuvimos espectáculo. Cuando el Señor habla de espectáculo, era que a los antiguos, ¿sí?, cristianos, los ponían en las plazas, en Roma, por ejemplo, y hacían espectáculos, le lanzaban, sacaban un toro, por ejemplo, bravo, y como era en un ruedo, el cristiano corra para allí y el toro por aquí y por allí, y todo eso, espectáculos, porque lo echaban a los leones, y un espectáculo es que todo el mundo se reía, se burlaba, ¿sí? Fuisteis hechos espectáculo, ¿ya? Es como si a un cristiano llegan y viniesen y, no, que camine, que tal, que esto, y entonces todo el mundo sale ahí a reírse, se llevaron al Hijo de Dios, ¿sí? A Jesús no fue espectáculo. Si es hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? ¿Sí? Dile a su papito Dios que lo baje de esa cruz. Le decía, ¿sí o no? Ese es ser espectáculo, hermano. Por eso dice, estábamos en situación semejante, por eso no recordamos ese pasado, porque los presos también os compadeciste, y el despojo de nuestros bienes fuiste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué decía? Los despojaban. ¿Qué decía? Les quitaban propiedades, todo, mujer, hijo. Bueno, en fin, hermano. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En vosotros hay mejores, perdurables herencias en el cielo. Quiere decir, eso no es comparado con el reino de Dios. Y cuando uno se muere no se lleva nada, hermano. Entonces, ¿por qué no ganar, ¿sí?, la salvación? ¿Ya? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, ¿sí? No perdamos la confianza en Dios. Creemos al Señor, porque las cosas invisibles de Dios, ¿sí?, solo Dios las hace visibles, hermano. No vemos, hermano. Usted no ve nada de lo espiritual, hermano. Si no está en lo espiritual, si no está en Dios. Cuando yo hablo del reino, cuando hablo de Dios, es porque conozco el Espíritu de Dios, es porque veo lo espiritual,
pero siendo yo espiritual, siendo yo metido con Dios, ¿sí? Y eso le pasa a usted. Cuando un hermano le dice, Dios le bendiga, crea lo que Dios le bendice. Cuando un hermano le predica a usted y le dice algo, usted le cree, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está siendo usado por el Señor y porque él ha visto en el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios las vemos y las discernimos espiritualmente. Sí. Porque aún, dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y Él ha de venir, vendrá, y no tardará, ¿sí? No hay fecha de venida del Señor. Está hablando es de su muerte. Está hablando de que usted se va a perder. Claro que sí, si no acepta a Dios, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Para Dios no ha pasado un segundo, ni ha pasado 1000 años, ni 2000, ni 3000, ni 4000. Él vendrá cuando Él quiera, ¿sí? Cuando Él quiera, hermano. Usted puede ver, usted lo puede ver con su tiempo que ha vivido. Usted lo puede ver. ¿Quién ha resucitado? ¿Quién se ha llevado algo, hermano? Nacen, mueren, mueren. Y Dios mueve esto como Él quiera. Él está ahí en todo, hermano. Y Dios tiene 45 millones de personas en Colombia. Luego le da por tener 120 en México. Luego le da por tener 80 en otro lado. En otro lado hay 25 millones. En otro lado hay 12 millones. Y tiene sus límites. Y es su país. Y es su nación. Porque Dios lo determina así, hermano. ¿Sí? Porque hay unos ricos, bien ricos. Y otros bien pobres, bien pobres. Porque Dios lo determina así, porque Él es Dios, porque envía el agua, porque hace llover, porque saca el sol, porque da el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace que la tierra produzca. Porque es Dios, hermano. Porque a uno sana, porque a otro enferma, porque es Dios, porque Dios lo ha hecho así. Yo al que quiero es más salvo, dice. Yo al que quiero le doy, y al que no, que siga trabajando ahí. Siga matándose, porque es Dios. ¿Y qué? ¿Nos levantamos contra Dios? ¿Nos podemos levantar contra Dios? No, hermano. No erréis. No erréis, hermano. Mas el justo dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Sí? No agradará a Dios. Si usted retrocede, quiere decir que es un cobarde, que usted prefirió el infierno, que usted prefirió el pecado y perderse del reino de los cielos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la salvación, preservación del alma. Nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que esperamos en Dios la vida eterna. Que Dios nos ayude cada día, que Dios nos ayude en cada momento, en cada situación, en el nombre de Jesús, Señor. Si morimos, Dios, por usted vivimos, Padre precioso. Oremos al Señor, démosle gloria. Digámosle, sí, Padre precioso Dios, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre precioso, que esta enseñanza sea agradable, Señor, a ti, Padre precioso. Que digno, Señor, haberla escuchado, para que así mismo Dios nos la retribuya, nos llene, Señor, de su espíritu, de su presencia, nos dé crecimiento espiritual, Señor, ¿sí? Que ya no seamos los mismos, ¿sí? De siempre. Claro que sí. ¿Por qué oro así? Porque estoy saludando a las naciones, ¿sí? Porque estoy saludando a los países. Estoy saludando a los celuboses que están
en el mundo que escuchan la voz de Dios, ¿sí? A ellos, deseándoles cada día que crezcan en el Espíritu, ¿sí? Y cuando Dios empiece a trabajar, entonces Dios empieza a hacer iglesias, ¿sí? En España, en México, en Argentina, ¿sí? Y tú le vas a poner un rotulito ahí, iglesia, la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios. No laude la doctrina, ¿sí? No deje que te engañen. Siempre centro Cristo, concentrados en el Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque buena doctrina sí les está dando Dios. Sí, claro que sí, porque lo subo a la red. Claro que sí, saludes a todos aquellos que nos escriben. Sí, yo soy el pastor de la voz de Dios, el profeta. Sí, y he recibido los saludos de todos aquellos que escriben. Sí, estamos atentos, despiertos, ¿sí o no? Creyendo en nuestro Rey, en nuestro Dios. Déjese guiar por Dios, ¿sí? Déjese, sea sensible a la voz de Dios cuando Dios te hable. Usted empieza a orar en Dios, ¿sí? Cuando Dios te hable, no cuando yo le hable, cuando Dios te hable, porque Dios te va a hablar, te va a dar sueños allí, porque hay muchos entendidos de Dios, incluso hay pastores que me escuchan, hay ministros que me escuchan, hay gentes, sí, que conocen de Dios, que me escuchan. Entonces, a ellos estén atentos a la voz del Señor. Claro que sí, claro que sí. He predicado no cover, porque es que hay escrupulosos que están pidiendo dinero. Yo nunca he pedido dinero, sí, nunca, en ningún mensaje, ni en ninguna parte, ni por radio, ni por el celulosa, ¿sí? No le dé dinero a nadie, por amor a Dios, porque ya he recibido, ¿sí?, notificación de que si daban o no daban. Dije, no, yo nunca he pedido eso, nunca, y de aquí lo hago públicamente, ¿sí? No le entreguen dinero a esos menesterosos, a nadie de esas gentes, ¿sí?, escrupulosos, que abusan, ¿sí? Son falsantes que toman el celular y empiezan a enviar mensajes para ver si de pronto empiezan a robar y a quitarle a la gente y todo eso. Más bien, denuncie de donde llega el mensaje, ¿sí? Toma el número y pone la denuncia, y así pueden llegar ¿sí?, al sitio donde están haciendo eso. Claro que sí. Bueno, qué rico, qué sabroso, que nos hemos gozado con lo mejor de la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Claro que sí, mis amados, hasta una próxima. Claro que sí. Qué bueno, qué rico, qué sabroso poder hacer un culto bien sabroso, bien rico, con hartos, con miles, con millones, hermano, en una sola voz, ¿sí? Claro que sí, cantándole al Señor, alabándole al Rey de Gloria. Pero dice el Señor, donde hay 1 o 2 en mi nombre, yo estoy ahí. Claro que sí. Esa es la ventaja de tener a Dios, que Él siempre está con nosotros. Viva para el Señor, ¿sí? Mucho juicio, no peque, es lo más importante. Hay 3 cosas nomás para ser salvo. La primera, aceptar a Jesús en su corazón. La segunda, no pecar, ¿sí? Y la tercera, darle gloria a Dios, cantarle, alabarle al Rey del cielo y de la tierra. Y así usted es salvo, hermano, con esas 3. Claro que sí. Bueno, qué rico, mis amados, mis cielos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Claro que sí.